Les invitamos a escuchar Hay mucha gente buena, un programa que dirige Almudena Delgado. Here comes the sun, here comes the sun, I say it's alright. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it feels like years since it's been here. Here comes the sun. Here comes the sun. I say it's alright. En este Viernes Santo, en el que la Vía Dolorosa ha estado en silencio y sin peregrinos, nos vamos a trasladar hasta ella para recorrer con el Señor su camino hasta la cruz. Cayetana Jairi Johnson nos va a acompañar en este recorrido para ayudarnos a entender el inmenso amor con el que Jesucristo se entregó por nosotros. Después vamos a conocer a Carmen Gutiérrez, que compartirá con nosotros lo que está viviendo tras la muerte prematura de su hija. El padre Miguel Márquez desde Ucrania y la hermana Carmen Pérez nos hablarán del significado que el Viernes Santo tiene para todos nosotros. Buenas noches y bienvenidos a nuestro programa. Comenzamos. Buenas noches, Cayetana, bienvenida. Buenas noches, Almudena, y un saludo de paz y bien, como siempre, a todos nuestros oyentes. En esta noche de Viernes Santo queremos recorrer la Vía Dolorosa y que nos cuentes cómo fue ese camino del Señor esa noche. Pues sí, además es que va a ser un programa intenso por lo que representa esta Vía Dolorosa y sobre todo lo apasionante, a pesar del dolor que experimentó el propio Jesús en este camino del Vía Crucis, no deja de ser que el relato del peregrino, la piedad, la devoción también contribuyó a la construcción de lo que hoy conocemos como la Vía Dolorosa y tenemos hitos importantes para entender cómo se va constituyendo este camino del Vía Crucis. Sabemos desde tiempos bizantinos cómo ya este itinerario, sin todavía tener las estaciones actuales como las tenemos concebidas, formaba parte ya de una devoción espontánea que desde
casi el instante en que fue Jesús crucificado y luego ya la experiencia de la resurrección, hace que haya devociones, haya gentes que vengan, ¿no?, a ver estos lugares que estuvo caminando Jesús, no solamente por el Vía Crucis, sino esas últimos días o semanas que vivió en Jerusalén, y hace que tengamos ya establecido, y gracias a los relatos de peregrinos que ya desde el siglo IV empiezan a dejarnos huella escrita, sabemos que había 2 vías dolorosas que se estaban dando en Jerusalén, pues siguiendo precisamente las descripciones, los relatos, evangelios, que iba pues transmitiéndose entre los peregrinos, entre los no peregrinos, porque también los autóctonos tenían mucho que decir, que contar, y tenemos 2 rutas establecidas, una que desde lo alto del Monte de los Olivos bajaba hasta Getsemaní y luego ya entraba por la puerta de San Esteban o la actual puerta de los Leones, y ya sigue el itinerario que aproximadamente tenemos hoy de la Vía Dolorosa, pero luego había otro camino que también, viniendo de Getsemaní, iba por la parte sur de la ciudad, la casa de Caifás, el monte Sión, y cruzaba también delante en dirección al Santo Sepulcro, delante de lo que era el antiguo palacio de Herodes el Grande, que también era pretorio romano, era donde vivía el gobernador romano, en este caso Poncio Pilatos, que cuando había algún tumulto o alguna incidencia, ¿no?, de conflicto social, que era lo habitual en los tiempos que él gobernaba, pues él se trasladaba a la fortaleza Antonia, y desde esa fortaleza Antonia es donde tradicionalmente se marca el inicio de la Vía Dolorosa. Pilato entrega a Jesús para que sea crucificado, y Pilato no formula una condena a muerte como tal, pero cede a las presiones, y tal como coinciden los 4 evangelistas, entrega a Jesús para que lo crucifiquen. ¿Qué queda del lugar en que Jesús es entregado para ser crucificado? Sí, yo este arranque de las estaciones 1 y 2, ¿no?, de la Vía Dolorosa, que está relacionado estrechamente con lo que conocemos Litóstrotos o Gábata en arameo, es el lugar donde estaba la fortaleza militar de los romanos, o la fortaleza Antonia, que proyectara Herodes el Grande, y nombrándola en honor de su protector y amigo Marco Antonio, este célebre romano relacionado también con la no menos famosa Cleopatra. Entonces, este inicio de la Vía Dolorosa yo lo pongo en relación estrecha con Getsemaní. No solamente porque es la antigua usanza, sino porque en Getsemaní, y gracias a excavaciones recientes que tenemos, ¿no?, maravillosas, delante justo de lo que es la Iglesia de las Naciones, la Basílica de las Naciones, ¿no?, donde solemos hacer habitualmente la hora santa, en esa roca donde Jesús lloró sangre y sudó sangre, tenemos una excavación, ya te digo, Almudena, preciosa, hecha por los franciscanos y las autoridades israelíes, porque trabajamos así mano a mano todos los equipos, donde se descubrió un lagar para el prensado de aceite destinado al Templo de Jerusalén. Está justo enfrente de lo que es la actual Iglesia de las Naciones, y sabemos que es un lagar sacerdotal levítico, porque tiene además un baño ritual judío, y además sabemos que también en ese lugar se construyó una pequeña iglesia bizantina. Cuando hablo de Bizancio, estoy hablando de la Jerusalén bizantina del siglo IV hasta el VII, aproximadamente, por daros fechas redondas. Entonces, este lugar es muy especial porque ya sabemos que el Monte de los Olivos debe el nombre por este maravilloso conjunto de árboles que tiene, sino porque también de ahí salía el aceite específico utilizado por los sacerdotes en el Templo de Jerusalén, que es el aceite del Mesías, de la unción, de todo lo sagrado. Entonces, este lagar es muy especial porque en el judaísmo hay un simbolismo muy específico con los lagares, y los conocemos ya desde el punto de vista de la literatura cristiana como el lagar místico, porque el prensado de la aceituna, como también el de la uva, hace que Israel se ha comparado a estas aceitunas, porque el prensado, que es un sufrimiento, hace salir la luz espiritual de Israel. Por tanto, no es casualidad que Jesús viviera esos últimos momentos en Getsemaní, porque él mismo estaba siendo prensado con este crujido de la aceituna para sacar el aceite de la unción sacerdotal y mesiánica. Y ya a partir de ahí tenemos este trasunto de la fortaleza Antonia,
porque sabemos, ¿no?, que estaba estrechamente conectado con el templo de Jerusalén. Desde esa fortaleza Antonia, pues los romanos lanzaban unas pasarelas para sofocar los motines que con harta frecuencia se daban en los alrededores del santuario, y por tanto, pues ese lugar sabemos perfectamente que ahí se realizaban juicios, también había prisión, y sabemos que en este recinto donde estaba la antigua fortaleza Antonia, gracias a la arqueología tenemos detectados pues la prisión donde estuvieron Jesús y los ladrones, por ejemplo, y luego un poco más adelante lo que conocemos como Litóstrotos. Está dentro del convento de las Hermanas de Sion, que es un lugar ideal, y en el suelo, en el pavimento, se conserva algunos juegos, ¿no?, de estos juegos que hacían los romanos en el suelo porque se aburrían como ostras los romanos allí. Pues hacían juegos en el suelo con tabas, y entonces hay un juego muy especial que nos ayuda a contextualizar también pasaje del Evangelio, que es el juego del rey. Este juego del rey romano se jugaba especialmente en la Saturnalia, que es una celebración romana de diciembre. Y entonces allí lo que hacían los romanos era escoger un esclavo o una persona no muy de baja clasificación social, le vestían como un rey, se burlaban de él, le hacían escarnio, le hacían mofa y después lo mataban. Entonces esto nos ayuda a entender pues lo que hicieron con el sorteo de las ropas de Jesús y la burla y el coronarle con esa corona de espinas como rey de los judíos. Esto es lo que tenemos representado en el Litóstrotos, en el suelo, el juego del rey. ¿Qué explica esta hazaña contra Jesús por parte de los romanos? Pues es un castigo que a todas luces quiere ser ejemplarizante. Poncio Pilato no era un gobernador muy apreciado ni siquiera entre los romanos. Era un cierto despojo y por eso le destinaron allí, porque la provincia de Judea no era un lugar muy apetecible, y entonces pues tú mandas allí pues a los peores gobernantes, a los peores dirigentes, y eso también es fuente o centro, origen de conflicto social. Entonces por eso lo que quería hacer Pilatos era como dar un castigo ejemplarizante. Cuando se decora la ciudad de Jerusalén con las águilas imperiales romanas, se montan unos motines fenomenales. Entonces él pues quiere lucirse, quiere ganar puntos ante el emperador, cosa que luego no consigue, porque también acaba pues bastante defenestrado el propio Poncio Pilatos. Jesús carga con la cruz. Jesús sale de la ciudad con la cruz a cuestas. ¿Por qué Jesús es crucificado en vez de ser apedreado o ejecutado de otra manera? ¿Por qué la crucifixión? Sí, porque ese era digamos, una capacidad, una atribución que tenía desde el punto de vista jurídico romano del ius gladi, la pena capital. El romano la hacía exclusivamente con la crucifixión, no la hacía con la lapidación. La lapidación se aplicaba en contextos muy específicos por parte judía, no era una pena capital habitual porque al judío le horroriza la pena de muerte, solamente se daban casos muy excepcionales, pues casos de blasfemia, etcétera, pero sí, desde el punto de vista de la historia de ese momento, solamente Roma podía aplicar la pena capital y utilizaba para eso la suya propia, que es la crucifixión, que no era una pena capital exclusivamente romana. Sabemos de las penas capitales de crucifixiones desde tiempos más antiguos en la historia, los asirios también, y por dar una cronología, los asirios, siglo 8, 9 antes de la cristiana, también utilizaban crucifixiones. Era una manera horrenda de morirse, causaba muchísimo dolor, muchísimo desgarro, y desde el punto de vista de la pena o la forma romana había una tipología variada, pero sabemos que lo habitual, y por descripciones de diversos autores, especialmente romanos, como Plauto, pues sabemos que el reo cargaba con lo que es el travesaño horizontal y lo tenía que llevar en una posición determinada, sujetándolo sobre los hombros, que le causaba ya un dolor espantoso entre las muñecas y los hombros. Porque luego en el lugar donde se iba a ejecutar la crucifixión propiamente dicha, era el clavado, el travesaño vertical, que es el stipes, estaba ya colocado in situ. Entonces ya simplemente llegaba el reo con el patibulum, que era así el travesaño, como se conocía el travesaño horizontal, y entonces ya ahí se le despojaba al reo de lo que quedaba de vestidura, se le tumbaba en el suelo, se le empezaba a clavar al patíbulo y después con unas cuerdas se le subía al stipes con un romano que desde atrás del stipes, el travesaño vertical, ya le colocaba o le colgaba en ese travesaño vertical. ¿Y la flagelación?
La flagelación forma parte de todo esto. Esta tortura de flagelación, tenemos referencias, ¿no? Incluso en museos. En el Museo de Israel se conserva cómo eran estos látigos romanos que tenían varias tiras y además terminaban en garfios o terminaban en puntas de dientes de animales incluso, ¿no? Y entonces se golpeaba al reo hasta para desollarle la piel completamente, y el centurión que golpeaba al reo solamente podía parar cuando el centurión se agotaba. Es decir, la mayor parte de las veces el reo moría por la flagelación. Y entonces el único permiso de parar no era porque se moría el reo, sino cuando el centurión flagelante o flagelador se quedase agotado. Entonces, en este sentido, a Jesús no interesaba que muriese en la flagelación, porque lo que quería Pilatos era hacer una demostración de fuerza, de poder, un castigo ejemplarizante para que la sociedad judía de entonces supiera ante quién se enfrentaba. Por eso no interesó que Jesús muriese en esa flagelación. Sí sabemos de otras flagelaciones que se dio, por ejemplo, con Rabí Akiva en el siglo II, emperador Adriano. Sabemos que murió martirizado de esta manera y fue muerto por flagelación, no por crucifixión, porque se murió el hombre de todo el flagelo que estaba llevando encima. En cambio, en Jesús, como había que utilizarle para hacer esta demostración de fuerza y poder, se le limitó la flagelación para que luego hiciese toda esa carga del patíbulo a través de la ciudad de Jerusalén de entonces, que es la que va a constituir la Vía Dolorosa en tiempos futuros. ¿Y el tiempo en que estuvo encarcelado antes de ese juicio? ¿Qué datos tenemos? Tenemos los datos físicos de lo que es una cárcel al estilo romano y especialmente de la Fortaleza Antonia, porque donde estaba construida la Fortaleza Antonia, pues era una parte alta del lo que es el norte de la explanada del templo en la época de Jerusalén, de la época de Jesús. Y entonces en ese roquedal sobre la que se construyen estas 4 torres con su patio interno, el roquedal, la parte interna del roquedal sirvió para tener pues celdas o digamos pequeñas cuevas que se utilizaron como prisión. Y entonces yo cada vez que veo restos de estas oquedades que hay, que se conservan en diversos edificios de la Jerusalén actual, pues lo asocio directamente a un tipo de prisión que tenían los romanos, que eran subterráneas, que no tenían luz, no tenían ninguna ventana, y habitualmente en penas o casos muy extremos se cerraba con llave, se olvidaban ya de la persona ahí presa y se la dejaba morir por puro abandono. Yo siempre pongo de ejemplo cuando vemos en la película Ben-Hur, cuando Ben-Hur vuelve de Roma triunfante después de haber sido nombrado hijo del cónsul y vuelve a Jerusalén porque quiere recuperar su honor y su familia. Se dirige a Masala y pregunta por su madre y su hermana. Y entonces el soldado romano, Masala, le pregunta a su brazo derecho ¿y dónde están? Porque nadie sabe dónde están. Y efectivamente están en una de estas prisiones, se ve esto en la película, oscuras, enfermas, rodeadas de todas las inmundicias habidas y por haber. Y este tipo de prisión perduró en la historia occidental y se las conoce como con el término francés oubliette. Oubliette, de la raíz francesa oubli, que es olvidar, son llamadas prisiones de olvido. Y estos existían todavía en nuestra Europa, debajo de castillos y fortalezas, y ahí se tiraba al reo y se le dejaba morir por inanición. Simón de Cirene lleva la cruz de Jesús. Simón regresa del campo cuando se encuentra con la comitiva y los soldados le obligan a cargar la cruz. ¿Era normal que se obligase a alguien a cargar con la cruz de un condenado? Sí. Además que la historia de Simón el Cireneo es fascinante, donde las haya, a pesar de todo lo que representa el Vía Crucis, la Vía Dolorosa, del dolor y demás, pero afortunadamente tenemos la huella histórica de Simón el Cireneo. ¿Y por qué? Primero, las crucifixiones, como era una auténtica abominación para el pueblo de Israel, para los judíos entonces de Jerusalén, pues se montaba el tumulto. Era un momento radicalmente alterado en la sociedad. Todo el mundo estaba en la calle, todo el mundo estaba vociferando, estaba gritando contra los romanos. Y entonces, en ese momento aparece Simón el Cireneo. Simón el Cireneo tenemos constancia de que es un
personaje histórico y real porque precisamente en Jerusalén tenemos la tumba familiar. Esto fue excavado por israelíes, lo tengo además a tiro de piedra, nunca mejor dicho, donde estoy excavando en Jerusalén, estoy viendo la entrada de esa tumba todos los días. Y entonces, gracias a que con el tiempo se cubrió de aluviones varios, de basura, etcétera, la tumba quedó intacta. Y entonces, cuando ya se pudo emprender la excavación en los años 60, pues se encontraron in situ toda la tumba familiar de Simón el Cireneo, con osarios, con inscripciones en griego principalmente porque los judíos en la diáspora, los judíos que están fuera de Israel, pues hablaban el griego. Y entonces esta familia de Cirene, que está al norte de África, era una familia que pertenecía a una comunidad judía que por lo menos desde, el siglo IV, antes era cristiana, III, llevaba viviendo en esa zona gracias pues a las expansiones alejandrinas, las expansiones del mundo de Alejandro Magno, ¿no? De toda esa zona norafricana, incluyendo Egipto. Entonces, pues los judíos prosperaban con toda tranquilidad entre lo que es Egipto, lo que es la zona actual de Libia, donde se va a localizar Cirene, y entonces esta familia de Cirene pues era próspera, era mercantil, comerciante, navegaba por el Mediterráneo de un lado hacia otro, pero sí eran devotos, eran piadosos. Y entonces todo judío tenía por obligación que hacer sus peregrinaciones a Jerusalén. Y la principal es la Pascua judía. Entonces, pues como buena familia devota, está en Jerusalén en esa Pascua y coincide la crucifixión de Jesús. Y por tanto se ve en medio de todo ese tumulto, porque claro, se asoma, dice, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay tanta algarabía? ¿Por qué hay tanta gente chillando? Y sobre todo las mujeres gritando. Pues esto hace que se vea a Simón el Cireneo ahí en medio de todo este lío y le coge el romano de turno porque ahí Jesús tiene un momento de debilidad importante y de hecho la estación del Cireneo, la quinta estación, pues ahí se conserva una piedra donde dice la tradición peregrina que puso Jesús, se apoyó con la mano izquierda. Y entonces, ante la falta de fuerzas, era muy normal que el romano pues exigiera a alguien de allí que ayudase en la gente que iba con el patíbulo. Simón el Cireneo, y gracias a esta tumba maravillosa excavada que está muy cerca del Monte de los Olivos, pues dentro de los osarios, las inscripciones, tenemos el nombre de Alexander, que es nombre de uno de sus hijos mencionado en el Evangelio, y en el Evangelio también se menciona el nombre de Rufus o Rufo. Entonces, dentro de todos esos osarios, solamente encontramos el de Alexander, pero no encontramos el de Rufo, porque Rufo está en Roma con Pablo de Tarso. Y por tanto, no tenemos osario porque probablemente no murió o no pudo ser trasladados sus restos a Jerusalén. Pero sí tenemos toda la inscripción en griego con este Simón, Alexandros, etcétera, etcétera. O sea que nos confirma plenamente, y lo dicen los israelíes, que sí coincide con el texto bíblico. Hablabas de las mujeres. Jesús se encuentra con las mujeres. Las mujeres de Jerusalén lloran desconsoladamente al ver al Señor, pero Él les anuncia que más llorarán por lo que hagan con sus hijos por su causa, de tal manera que envidiarán la suerte de las estériles. ¿Qué sentido tienen estas palabras tan misteriosas de Jesús? Sí, precisamente el contexto en el que van a aparecer las mujeres de Jerusalén las tenemos que poner en contacto con no solamente una costumbre judía, que ahora comentaré, sino también con ese tramo del itinerario entre la cuarta estación y esta octava de las mujeres de Jerusalén, y en medio tenemos la Verónica. Es decir, que tenemos un itinerario especialmente femenino. En medio de todas ellas se va a insertar Simón el Cireneo, ¿ok? Pero tenemos, y gracias a la arqueología además, podemos rastrear cómo surge, paralelo a la Vía Dolorosa o el Vía Crucis de Jesús de Nazaret, podemos establecer por una tradición piadosa que ya empieza a dar señales de vida en periodo bizantino en adelante, de la Vía Matris, la Vía Dolorosa que hace María, la Madre de Jesús, porque no hay madre que no esté con su hijo de principio a final. Entonces, procedente de una articulación oral espontánea en la cual María forma parte necesaria de este escenario de dolor, se fue desarrollando en la devoción bizantina
la vía, digamos, mariológica de la vía dolorosa femenina, porque María está dentro de este grupo de mujeres que están acompañando a Jesús y tiene una razón por la costumbre judía. En el judaísmo, especialmente las mujeres eran las que formaban parte de las plañideras, de las mujeres que acompañan a los funerales, y a veces se contrataba a estas señoras, sobre todo aquellas familias que no tenían realmente a quien les llorase en el ambiente de la muerte, de lo funerario, y con esta pena capital estas mujeres estaban allí, porque además las mujeres que procedían de un estrato social alto, damas aristocráticas, para evitar la altanería y para evitar que se vuelvan niñas mimadas y soberbias, se las obligaba a devolver a la sociedad en trabajos de obra social, diríamos hoy, de caridad varia, y sobre todo en estos temas de muerte y mundo funerario se las obligaba a asistir, para como una especie de bajarles el tono, que sepan que la realidad de la vida no es tan vivir entre algodones, vivir con tu opulencia, que no es que se condene la riqueza en absoluto, sino simplemente la actitud que tú tengas ante la riqueza. Y para evitar esas altanerías, esas soberbias, eso creerte señorita de clase superior, se las obliga a este tipo de trabajos. Entonces estas damas aristocráticas pues acompañaban especialmente a los reos de la pena capital romana con mirras y diversos aceites para también darle de beber. Entonces, en este contexto se sitúa lo que es el encuentro que tiene María de Nazaret con su hijo en la cuarta estación, y hay restos, que esto muy bien está reportado en excavación arqueológica, en esa iglesita armenia católica hay un mosaico del siglo V que conserva en el suelo un par de sandalias, y dice la tradición bizantina que es en ese punto donde estaba de pie María de Nazaret y se encuentra con su hijo, y eso se venera, se puede ver. A partir de allí uno sale y ya viene el episodio de Cireneo, y después ya más arriba vamos a tener la Verónica y las mujeres de Jerusalén. Todo está hilado, porque es esta corte femenina que está acompañando a los ajusticiados a la pena capital, y además deben preservar y dar de beber al que está siendo llevado a la pena capital. Y por eso, claro, Jesús se dirige a ellas, porque dice: yo sé lo que sois, sé lo que estáis haciendo, pero también las está reprochando, porque no dejaba de ser que en algunos momentos esa costumbre se volvía artificial, se volvía vacía de contenido, y sobre todo de cara a Jesús no eran conscientes de lo que había entre manos. Entonces por eso hay ese reproche, ¿no?, de decir: lo que estáis haciendo, pues hombre, es un consuelo, es un acto de caridad, porque vamos a ser crucificados, no solamente yo, sino los otros que vienen conmigo, pero no deja de ser que todavía no eran conscientes de la dimensión como hijo de Dios que era Jesús. Entonces ahí pues hay todo ese reproche, todo ese momento de dolor, y la sorpresa obviamente de esas mujeres que se están encontrando con un hecho extraordinario en este patíbulo de Jesús. ¿Qué sabemos de la Verónica? La Verónica también es una tradición cruzada espectacular, que procede igualmente de devoción y piedad espontánea. Y tenemos dos relatos que fueron puestos por escrito alrededor del siglo IV. También estamos situándonos en periodo bizantino, pero recogen una tradición espontánea oral precedente. Tenemos por un lado el relato que se llama la doctrina de Adai, y ahí tenemos al rey Abgar de Edesa, que es un emplazamiento que está muy cerquita de lo que hoy es la actual Armenia. Y el rey Abgar oye de Jesús, que está en Jerusalén Jesús, y oye de los milagros que realiza, y el rey Abgar está muy enfermo. Entonces manda un mensajero, le escribe, no una carta, manda un mensajero pidiéndole a Jesús que vaya a visitarle para curarle. Y Jesús le responde: no puedo ir porque estoy terminando mis asuntos en Jerusalén. Y lo que hace Jesús es mandar un mensajero a través del apóstol Tomás a este Adai, que es Tadeo. Le manda respuesta con un lienzo que previamente había utilizado Jesús para secarse el rostro. Y ese lienzo se quedó grabado el rostro de Jesús. Fue llevado al rey Abgar de Edesa y se sanó. Este icono es muy venerado en el cristianismo oriental, y uno de los más antiguos se encuentran en Santa Catarina del Sinaí.
con el rey Abgar y sentadito con el lienzo con el rostro de Jesús. Este es un relato que forma parte de lo que es este trasunto de la Verónica. Y es más, según también hay otro relato que se llama Los Hechos de Pilato o el Evangelio de Nicodemo. Voy así un poco a cámara lenta porque hay que cruzar dos historias muy interesantes y muy importantes. Ahí se nos narra que Verónica es la hemorroísa que sanó tocándole el manto a Jesús. Entonces esta mujer, como vio y vivió este milagro, era de las que más gritaba en el pretorio en contra de la pena capital de Jesús. Y ahí también pues hay una tradición que esta mujer, la hemorroísa, tenía el rostro grabado de Jesús porque le puso ese lienzo en la cara. Y este lienzo fue llevado al emperador Tiberio, que es el emperador de la crucifixión de Jesús, y sanó también de una enfermedad. Entonces tenemos relatos que surgieron por la devoción, la piedad, la espontaneidad, ¿no?, de los fieles de entonces, y son relatos sumamente sugerentes que de verdad invito a que se lean porque nos contextualizan lo que va a ser el desarrollo de la estación de la Verónica en época medieval cruzada. Gracias a estos relatos muy antiguos se va a forjar la estación de la Verónica a lo largo de este Vía Crucis. Jesús llega al Calvario. ¿Cómo es ese momento? Él rechaza la bebida calmante que le dan. Antes de ser crucificado le ofrecen a Jesús una bebida sedante hecha a base de vino con hielo, mirra, pero él lo prueba nada más sin llegar a bebérselo, dando a entender que desea estar plenamente consciente en ese trance. ¿Cómo es una crucifixión? Sí, esta es la bebida que le ofrecen estas damas de la alta sociedad que están ahí puestas en la puerta de la justicia, que es para nosotros la octava estación, y hasta ahí era la Vía Dolorosa que se había instaurado en época bizantina. A partir de esta octava estación viene el desarrollo de las siguientes estaciones hasta la 14ª, que es la que formularon los cruzados una vez que llegaron a Tierra Santa. Entonces ahí le debemos mucho, ¿no? Por un lado esta bebida relajante que era lo que ofrecían estas mujeres, estas plañideras, estas señoras que acompañaban sobre todo a los ajusticiados, pero luego por otro lado debemos mucho también a la cartografía de peregrinación de Tierra Santa. Existe una bonita costumbre, y en eso sí que he podido trabajar uno de estos mapas de Ádrico, en los cuales no solamente había la peregrinación física a Tierra Santa, sino que también había una peregrinación virtual. Ahora que estamos rodeados de tanta expresión de lo virtual a través de los medios telemáticos que tenemos y estos trabajos online, etcétera, estas cosas ya se daban en la antigüedad. Entonces, aquellos peregrinos que físicamente no podían ir a Tierra Santa, existían estos cartógrafos muy devotos que iban dibujando Tierra Santa y especialmente en la ciudad de Jerusalén. Y uno de los mapas que yo he trabajado, que he escrito sobre el tema, el mapa de Ádrico, pues es muy especial porque la ciudad de Jerusalén la dibuja pues siguiendo además un criterio estético muy propio del siglo XVI, con una Jerusalén que a todas luces pues refleja, uno puede ver los escenarios, pero está diseñado como si fuera una ciudad europea occidental, y va poniendo diversos relatos bíblicos, tanto del Antiguo como Nuevo Testamento, en la ciudad de Jerusalén, y especialmente el Vía Crucis o la Vía Dolorosa la va numerando estación por estación con las figuritas, los muñequitos, si quieres así esa expresión, y vas viendo cada una de las estaciones que ya en ese momento estaba funcionando, las 14 estaciones. Entonces, esto estaba puesto el mapa para que el fiel desde su casa, sea París, sea Madrid, sea Londres, donde fuera, con la Biblia en un lado y el mapa en otro, estaba haciendo
la Semana Santa, el Vía Crucis devocional con el mapa delante. Y entonces lo que hace el peregrino es ver el mapa que está diseñado para que desde Occidente tú estés viendo Oriente, y con los números y siguiendo el Evangelio tú vas viendo cada una de las estaciones. Entonces, cuando uno llega al Gólgota, no se ve ningún edificio, porque el mapa lo que refleja es el Gólgota tal cual, al natural, porque no hay ninguna basílica, no hay nada construido. Y entonces ahí se ve cada uno de los pasos donde en la estación novena y décima es donde María se tiene que quedar, se le va desprendiendo de las ropas, luego viene el momento en que se le tumba a Jesús en el suelo y se le clava en el patíbulo, después viene ya la parte vertical y viene después el descenso de la cruz, se ve una escena de pietà con María sosteniendo el cuerpo de su hijo y luego la tumba, José de Arimatea. Y finalmente la resurrección. Y esa resurrección, además, se ve dibujado un Cristo glorioso y inmediatamente detrás hay una escena de María Magdalena que sale al encuentro de Jesús y es el momento del noli me tangere, no me toques. Eso dibujado en este mapa espectacular en particular que os estoy describiendo, es esto lo que se había establecido ya desde el periodo cruzado, y la devoción de esta cartografía de peregrinación lo deja plasmado en dibujo para que el fiel desde su casa con la Biblia vaya haciendo su propio itinerario. Es algo fantástico y lo he condensado mucho, pero los trabajos, lo que he ido leyendo a través de estos años, artículos, todos los relatos originales de los diversos peregrinos que van describiendo el ambiente, la costumbre, cómo iban celebrando en el siglo XII, el siglo XIV, en el siglo XV, en el siglo XVI, es algo fabuloso que a pesar de los avatares de la historia nos siguen confirmando que Jerusalén en Semana Santa se mantuvo contra todo pronóstico. Jesús es clavado en la cruz. ¿Hay algo distinto en la crucifixión de Jesús? ¿Cuánto duró? Sí, tenemos relatos extrabíblicos y esto también son cosas que les pongo a mis alumnos. Por ejemplo, tenemos relatos de comerciantes, de personajes que iban y venían y que se enteran que hay un eclipse, que hay un acontecimiento extraordinario, hay un terremoto y hay cosas que se salen de lo normal desde el punto de vista atmosférico, incluso geológico. Y eso cuando hoy uno va al Santo Sepulcro, pues ve la grieta, ¿no?, por ese terremoto. Entonces esto dio la pista, teniendo estos relatos extrabíblicos, ¿no?, de gente que ve en vivo y en directo y le cuentan y le hablan, pues claro, te da una información adicional preciosa que no viene en el Evangelio. O sea, que viene el tema, ¿no?, del eclipse, el terremoto y demás, pero el que lo cuente alguien de fuera, que no sea un protagonista bíblico, dice mucho. Algo más debió pasar en ese ambiente, algo extraordinario, algo sobrenatural y sobre todo que se estaba velando, se estaba controlando esa tumba, se puso guardia y vigilancia para que no sucediese nada grave desde el punto de vista del robo de tumbas, que era algo muy habitual y especialmente con personajes carismáticos. Y entonces algo más sucedió que ya entra en el campo del misterio. ¿Qué sabemos de los ladrones que fueron crucificados con él? Sí, también esto forma parte de tradiciones posteriores, ¿no? El Dimas y Gestas, ¿no?, que son los nombres de estos ladrones, y habitualmente la iconografía nos representa, ¿no? Si se fijan en las escenas de crucifixión con los dos ladrones, cuando Cristo está inclinando la cabeza hacia la derecha, su derecha,
es que ese es el buen ladrón. Esa es la pista. Entonces surge, ¿no? Pues estas tradiciones, lo mismo que surge la Verónica, lo mismo que surgen otras historias alrededor del Vía Crucis, forman parte, ¿no?, de tradiciones devotas, piadosas. Y bueno, pues ahí lo tenemos que dejar porque no tenemos más que el relato de peregrinación que narra pues de voces anónimas que le van contando lo que experimenta cada peregrino cuando va a Jerusalén, especialmente a vivir estas Semanas Santas, le narran y le cuentan y le implementan, etcétera. Entonces ahí es donde tenemos pues este trasunto del mal ladrón. Es algo que también invita a la reflexión, porque hasta el último momento pues hay siempre esa posibilidad de lo que ellos llaman la conversión, volver al buen camino, volverse a encontrar con Dios. Entonces hay un acto de fe en el buen ladrón que reconoce en Jesús lo que reconoce y por eso le dice lo que le dice, ¿no? Y ahí estamos con estas representaciones iconográficas donde siempre se le ve a Jesús inclinando la cabeza hacia el buen ladrón. Hay una pedagogía hasta el final. Se reparten las vestiduras de Jesús. Los soldados, según la costumbre, se reparten las vestiduras de los crucificados. Y si están raídos, los rompen para trapos. Pero la túnica de Jesús es de gran calidad. Está cosida de una sola pieza y deciden echarse las suertes. Esto aparece en los 4 evangelios. ¿Por qué es de tanta importancia? Volvemos con supersticiones y prácticas hasta de tipo necromántico que sí estaban al orden del día y en toda la antigüedad, ¿eh? Es decir, que hay veneraciones, digamos, ¿no?, de prendas de vestir, de joyas, de cualquier pertenencia que estuviera en contacto con una persona que tiene unas condiciones o unas características muy especiales. Y sabiendo que Jesús, además, con toda la historia de milagros que había realizado, pues era el candidato ideal para que sus pertenencias fueran repartidas para una especie de amuleto. También sabemos, sí, las vestimentas de personas muy relevantes desde la santidad tienen también la misma capacidad, la misma energía, y sabemos que incluso la costumbre judía de entonces era la de llevarse los clavos de hierro de las crucifixiones romanas, porque el hierro espanta demonios. Era una superstición que viene de muy antiguo en el Oriente Próximo, porque no tienen hierro por sí mismo, no tienen minas de hierro, son más de cobres, etcétera. Y el hierro pues se consideraba en la superstición también anatolia, más allá, que servía para espantar demonios. Y entonces lo que hacían los judíos era llevarse un clavito aquí y un clavito allá y se lo quedaban en su casa. Tanto es así que hace unos años, cuando se estuvo excavando la tumba de Caifás y se encontró su osario, que está en el Museo de Israel, había clavos de crucifixiones también en esa tumba. Se montó un buen lío por aquello de que, como Caifás está asociado directamente con la crucifixión, pues que esos clavos podían ser de la cruz de Jesús. No es el caso, no lo sabemos, nunca lo podremos saber, pero probablemente alguien lo puso allí de manera intencionada, pues porque era el sacerdote, ¿no?, parte responsable, ¿no?, de esta crucifixión, y otra porque, como sabemos que la tumba fue robada, fue revuelta, etcétera, pues por lo que fuera aparecieron allí esos clavos, y sí son del siglo I. Entonces este tipo de supersticiones estaban al orden del día. Jesús pide clemencia al Padre para los que le crucifican. Desde la cruz suplica: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En la cruz dice estas breves palabras, pero ¿qué sentido tienen desde lo que anunciaban los profetas? Sí, en el judaísmo de entonces y también desde el discurso profético, a veces en los santuarios, los sacrificios, las ofrendas se habían convertido en algo vacío de sentido, ¿no? Porque ya pues lo haces por rutina, lo haces como una cosa mecánica, y realmente lo que importa al judío es la misericordia hecha desde el corazón. Y cuando uno está lleno de amor, pues cualquier ofrenda, cualquier ayuda al prójimo, cualquier acto tiene un significado extraordinario, porque se hace de manera genuina, de manera honrada, de manera pura. Entonces, lo que destacaba Jesús en su tiempo es el conocimiento de Dios es más importante que el sacrificio. Entonces, ese conocimiento tiene también un significado profundo en el judaísmo, porque ¿de qué te sirve
el hacer la ofrenda, el sacrificar el cordero, el observar el Shabbat, si no tienes el suficiente conocimiento ético y moral de los mandamientos, que es lo que primero debes haber aprendido para poder ejercitar en consecuencia. Entonces ya puedes quemar tanto incienso, ya puedes sacrificar todos los corderos del mundo, si no tienes interiorizado en el corazón lo que es el mandamiento, la ley de Dios, no te sirve de nada. Jesús en la cruz, señalado como rey de los judíos. Pilato coloca un cartel en la cruz en 3 lenguas distintas, hebreo, latín y griego, donde, pese a las protestas de los sumos sacerdotes, lo mantiene tal cual ordenó en su primer momento. ¿Por qué se pone este cartel? Sí, esto es lo del titulus y ha traído también alguna controversia acerca de la existencia real o no del titulus, pero volvemos a la idea de lo que era Poncio Pilatos y sobre todo porque lo que quiere es hacer un escarnio público. Y entonces, siguiendo lo que es esta idea del juego del rey, pues llego hasta el final porque estoy ejecutando según las reglas del juego del rey que hacían los soldados romanos, llego a la ejecución del rey, que era lo que marcaba el juego, y por eso ese cartel pues servía como el escarnio final. Jesús sufre burlas e insultos desde la cruz y muchos de los presentes insultan a Jesús y le gritan que se salve a sí mismo bajando de la cruz si realmente es quien dice ser. Pero ¿cómo podemos explicar este odio por parte de los judíos, sobre todo cuando tal vez algunos de ellos unos días antes le recibieron con palmas? Sí, esto es el choque de trenes de la sociedad judía de entonces. También nos interpela a nosotros, ¿no?, acerca de lo que somos. Y a pesar de que podamos tener lo divino y lo sagrado delante y ha hecho maravillas sobre nosotros, hay esa parte del ser humano que se torna oscura y que no quiere ver. Por eso las sanaciones de ceguera de Jesús eran tan importantes, porque era abrir la conciencia, era abrir la mirada del corazón y del alma. Y entonces, en ese punto, y sobre todo aquellos judíos que esperaban un libertador, un líder revolucionario de tipo militar incluso, como eran los celotas, por ejemplo, que era esa línea de judaísmo que había entonces, claro, vieron que Jesús estaba siendo llevado al matadero directamente, que no puso resistencia, no luchó como ellos esperarían. El tipo de mesianismo, digamos, beligerante, belicoso. Entonces, por eso, pues se ve, ¿no?, todas estas formas de lo que era el judaísmo de entonces, el tranquilo, el reservado, y después este levantisco, el que se alteraba, el que quería sangre y fuego. Esto, de alguna manera, nos da un cuadro, no solamente ya desde la devoción, sino que también nos interpela a nosotros mismos, ¿no?, acerca de a dónde vamos, qué pretendemos y sobre todo cómo queremos recibir a Jesús en nuestra vida. Jesús promete su reino al buen ladrón. Uno de los ajusticiados se suma a los insultos, pero el otro le recrimina y pide a Jesús que se acuerde de él en su reino. El maestro le contesta que ese mismo día estará allí con él. En esta escena se intuye algo más profundo que lo que cuenta la narración. ¿Cómo lo ves tú? Sí, además es que me suena mucho aquello de que no soy digno de que entres en mi casa, ¿ves? Eso me suena muchísimo, ¿no?, la actitud de este ladrón. Y eso también pues es un aspecto, ¿no?, de nuestra humildad, de cómo nos conducimos. Y ahí pues es el sometimiento absoluto a esta fuerza extraordinaria que era y es Jesús de Nazaret. Y por tanto ahí en esa claudicación final es donde se produce la gran conversión en este ladrón, que es una conversión que debería representarnos a todos, lo mismo que ese centurión, ¿no?, que también dijo eso. Jesús entrega a María como madre. Jesús ve desde la cruz a su madre María y al apóstol Juan y le dice que le acoja como a su propia madre y ella a él como a su hijo. ¿Por qué Jesús emplea la palabra mujer en vez de decir madre o María? Sí, de alguna manera lo que está haciendo es aliviar en lo posible, ¿no?, el dolor de María, ¿no?, de su madre. Y al entregarle a Juan, pues obviamente, pues también como
se suele hacer en la costumbre judía, ¿no? El velar por las viudas, ¿no? Las mujeres que se quedan solas. Esto también es uno de los grandes mandamientos del judaísmo, no hay que dejarlas solas. Y ahí es cuando le entrega a Juan. Según Félix Fabri, un maravilloso peregrino del siglo XV, suizo, ahí tiene un relato exquisito acerca de María, ¿no? Que vivió durante 14 años más en Jerusalén después de la crucifixión. Y entonces María se dedica a peregrinar. Iba a Belén, iba a Nazaret y obviamente todos los días iba haciendo la Vía Dolorosa. Y eso lo narra Félix Fabri porque es lo que él recoge de la tradición local de todos los que especialmente seguían a María y está dentro, ¿no? de este circuito mariológico de la Vía Dolorosa. Entonces ella está en la casa de Juan, porque parece ser que ya Juan pues está yendo a predicar y está en Anatolia y está en Éfeso. Y María se queda en la casa de Juan en Jerusalén. Entonces hay todo un discurso, ¿no? Pues principalmente por aliviar, ¿no? el dolor de su madre. Él también está pendiente de que no se quede sola porque sabe que se va a quedar sola. Y por eso, por favor, Juan, hazte cargo de ella. Ya es lo último que le queda, por lo menos en este plano terrenal. Y continuando con el relato evangélico, ¿qué provoca finalmente la muerte de Jesús? ¿Qué significan esos acontecimientos que nos narran los evangelios en el momento de su muerte, los terremotos, que los muertos salgan de las tumbas, que el velo del templo se rasgue? ¿Qué tenemos de todo eso? Sí, no, además es que el rasgado del velo del templo, que es el sinónimo del rasgado de la vestidura del sacerdote, sé que el rasgado de textiles santos implica que hay algo extraordinariamente en marcha, algo que se está poniendo de una manera rotunda, con una fuerza sobrenatural en el plano terrenal. Y esas señales son las que dieron todas las pistas de que ahí algo más estaba sucediendo. No solamente la crucifixión al uso, ¿no? de un reo habitual, que para eso los romanos estaban muy acostumbrados, sino que esos fenómenos que se dieron, los atmosféricos, los geológicos, el rasgado del velo del templo, en la tradición judía, en esas fechas también, ellos sostienen que la presencia de Dios había abandonado el templo de Jerusalén. Entonces, para mí ese rasgado del templo representa esta huida ya de Dios, porque había tanta prevaricación, tanta maldad, que él ya no se sentía cómodo en su casa terrenal. Entonces hay un paralelismo exquisito y extraordinario con la muerte de Jesús, el rasgado del velo del templo, porque Dios sale. A Dios le duele también ver a su hijo así. Entonces esa salida de Dios no se puede hacer más que de una manera espectacular, rompiendo el velo que protegía el lugar más santo, donde yo habito, donde tengo mi trono, y se va. Esa presencia de Dios, que la conocemos en hebreo como la Shejinah, iba dando saltos, según dice el Talmud, iba dando salto por los patios del templo, por las murallas de la ciudad de Jerusalén, hasta que se colocó en lo alto del Monte de los Olivos, y ahí está esperando con el campamento de los justos de Israel para entrar triunfante a Jerusalén y producir la resurrección de todos los muertos. Entrará con la presencia de Dios el Mesías. Y lo bonito es que, y además tengo un vídeo grabado al respecto del año pasado, que por donde entró Jesús en el Domingo de Ramos, con esas palmas, etcétera, es también el lugar de entrada del Mesías. También, desde el punto de vista atmosférico, es el punto donde se empieza a asomar el sol cuando va amaneciendo desde el oriente. Y ese sol iluminaba directamente al corazón del santuario del templo de Jerusalén y para los sacerdotes marcaba el inicio de la liturgia, de las ofrendas, de las plegarias que todos los días se hacían con el shacharit, el amanecer. Por tanto, confluyen allí todos estos simbolismos que incluso forman parte del paisaje estelar, astral y físico, para entender por qué después esa huida de la presencia de Dios del templo de Jerusalén y ese rasgado del velo, Dios se va a colocar en lo alto, porque desde allí volverá otra vez esa esperanza mesiánica cuando lo establezca. Impresiona ver en la Basílica del Santo Sepulcro la cruz y debajo la roca rasgada. Es como que lo puedes tocar. Y me gustaría que nos hablaras también de la tumba de José de Arimatea y de esa proximidad
para que algunos de nuestros oyentes que no han estado en Tierra Santa puedan imaginarse pues esa proximidad que había de la crucifixión al lugar donde reposa el Señor. Sí, además es que tenemos un escenario lógico, ¿no? Teniendo en cuenta esa roca del Gólgota, que ahora está, pues eso, está cubierta con la capilla latina. Sí, porque ¿qué queda del Gólgota? Claro, sé que tenemos en el interior de lo que son las capillas actuales, ¿no? La católica o la latina y la ortodoxa. Eso fue, se tuvo que tapar ya, pues a finales de la época bizantina para protegerla, porque hubo diversos avatares, especialmente con los persas sasánidas, y entonces entraron a sangre y fuego a Tierra Santa y por eso lo tuvieron que tapar. Entonces también se va desarrollando allí, pues en lo que es la capilla inferior que hay debajo del Gólgota, la capilla de Adán, porque ahí se junta una tradición judía de que ahí está enterrado el hombre primigenio Adán, y se desarrolla además la redención de ese hombre primigenio a través de alguien que va a ser sacrificado sobre ese lugar. Entonces se juntan, ¿no?, las tradiciones del Antiguo y el Nuevo Testamento en ese punto, y cuando uno ve la configuración de lo que es la Basílica del Santo Sepulcro, se ve todo este itinerario de la crucifixión, cómo se desciende el cuerpo y luego es inmediatamente llevado a la tumba de Arimatea. Ahora mismo, con la segunda fase de restauración que se está haciendo alrededor del edículo, pues tengo imágenes, pude pescar alguna foto también el año pasado. Es un tema apasionante. Dentro de mis aventuras que tengo por ahí. Y sí se ha podido constatar que alrededor del actual edículo tenemos los restos de las basílicas más antiguas, tenemos los restos de la cantera que también se nos describe del lugar, y sobre todo esa tumba de Arimatea que sigue dándonos esta información preciosa de lo que era la tumba, lo que era luego el edículo y todas las fases siguientes, ¿no? Todo eso lo tenemos muy bien pautado. Incluso se está buscando por parte de las autoridades israelíes que trabajan allí mano a mano con los franciscanos y las otras denominaciones cristianas, pues están buscando y tienen o creen ya tener localizado lo que era el baptisterio de la Basílica de Constantino y Santa Elena. O sea que tenemos este Santo Sepulcro, nos va a seguir dando mucha información, muchas alegrías también, y especialmente pues para nuestros amigos oyentes, ¿no?, cuando vean imágenes del Santo Sepulcro, pues verá que está cubierto por una rotunda, esta cúpula, y tiene un agujero en el techo. Eso, desde que existe la primera basílica, sabemos que existía ese agujero en el techo, porque de nuevo, aunque ahora está todo muy cerrado, muy masificado, porque es la estructura cruzada, que es maciza, militar, pero sabemos que en la entrada que se hacía desde el oriente, no la entrada actual, estaba muy abierto, y entonces ese mismo sol que salía de lo alto del Monte de los Olivos y que daba el inicio de la liturgia diaria para los sacerdotes del Templo de Jerusalén, ante la ausencia de ese templo ya que quedó demolido a partir del año 70, los rayos del sol incidían directamente cruzando por el interior despejado de las basílicas antiguas bizantinas hasta el edículo, y después ya esa luz horizontal hacía el ascenso al cielo, haciendo un guiño dramático y teatral del sol como símbolo de resurrección. Y por eso se tiene que conservar esa cúpula con el agujero en el techo, porque esa sería la representación que cuando hay sol de pleno ilumina y ves que Jesús asciende de alguna manera de ahí. ¿Cómo Sí. se enterró a Jesús? Súper vendado, súper cuidado, porque era un cuerpo maltratado, durísimamente maltratado, y eso para los judíos era una auténtica abominación. En clave judía, pues nosotros somos criaturas, hijos de Dios también, hechos de una tierra preciosa y especial, de un barro específico, fértil, que tiene todos los componentes propios de las manos de Dios. Por eso toda la tierra, con todas sus criaturas, animales, vegetales y humanas, son santas, son sagradas. El maltratar al prójimo, como maltratar a un animal, como maltratar a la naturaleza, es una auténtica blasfemia, porque al ser creación de Dios también estamos maltratando al cuerpo divino de Dios. Y por tanto, esa tortura que se le hizo a Jesús era una auténtica abominación, con estas claves espirituales que hay de fondo. Y por tanto, pues se le tuvo que enterrar con urgencia, porque hasta para eso los romanos también lo hicieron con mucha intención, justo en el día más especial de la Pascua judía y previo a un Shabbat, el ajusticiamiento. Y por tanto, era un cuerpo sangrante, herido, torturado, y había que tratarlo
con esa emergencia que supone, ¿no?, el no poder tratar muertos, especialmente en la Pascua y en vísperas de Shabbat, y se hizo pues un lavado exquisito con esos aceites, con esos aloes, especialmente para cicatrizar, y después el vendaje era también teniendo en cuenta la resurrección, pues se hacía con muchísima delicadeza, con un material exquisito, puro, como es el lino. Las vendas, los dedos de los pies, dedos de las manos, especialmente, todo tenía que estar impecable. Y luego pues viene este sudario, ¿no?, global que le engloba, ¿no? Se le deja en ese banco de pudridero y se está observando durante los 3 primeros días la posibilidad de resurrección, porque eso también lo tenemos tasado en el Talmud, está escrito pues esta expectativa. Y para eso iban mujeres que iban y venían, ¿no?, de la tumba, y sobre todo porque era un cuerpo que todavía sudaba sangre. Entonces, claro, había que cuidarlo, había que mimarlo, ¿no?, por este dolor y esta ofensa tan grave, ¿no?, a un cuerpo y sobre todo al cuerpo de Jesús. Y por tanto, estas mujeres que iban y venían con sus mirras, con sus aloes, pues iban y venían y estaban pendientes hasta que al tercer día algo extraordinario sucedió. ¿Y qué se encontraron? Unos lienzos. El Evangelio de Juan es el único que menciona el tema del sudario doblado, un lienzo doblado. Y entonces en esto sí enlazo con lo que es una costumbre judía y especialmente relacionada con rabinos, maestros y los discípulos, y temas de protocolo con relación a los comensales en una mesa. Entonces, en esto me guío por un tratado que se llama Shulchan Aruch, escrito por un eminente rabino, Yosef Karo, y se establece, ¿no?, cómo eran los comportamientos, ¿no? La mesa es que no solamente una mesa donde escribimos, donde pues hacemos diversas cosas, sobre todo las comidas, sino que esas mesas donde se come especialmente se hablaba mucho. Y sobre todo cuando el maestro o el rabino está con sus discípulos y familia también, se hablan de muchas más cosas. Y por tanto, el alimento que uno tiene en el plato y la bebida también se convierte a través de las palabras en un alimento espiritual. Hay una fusión maravillosa. El maestro o el rabino tenía un sitio especial, tenía una vajilla especial, vaso, cubiertos y servilleta. Entonces, esas servilletas, cuando el maestro iba y venía, porque las comidas orientales son interminables, se entretienen, es la pomposidad oriental, etcétera, y se levantan, voy por agua, voy por más vino, voy por pan, etcétera. El maestro, cada vez que se levantaba, dejaba su servilleta dobladita, impecable. Y entonces esa era la señal para decir que no se había acabado la comida, que todavía seguíamos. Y entonces yo esto lo pongo en relación con ese sudario del Evangelio de Juan, porque lo que nos está diciendo Jesús, que pues tú imagínate lo que puede ser una resurrección, salgo, me quito las vendas y lo dejo ahí todo tirado. No, se queda dobladito. Y tenemos seres sobrenaturales alrededor que están ya avisando a todo el mundo que algo extraordinario ha sucedido. Y esto lo relaciono con esta costumbre que tenían los maestros de comer con sus discípulos y familiares, porque la servilleta doblada era la señal de que seguía, que la comida no había terminado, que vamos a seguir hablando y vamos a seguir compartiendo y vamos a tener esta relación de fraternidad con las palabras, con la comida, con el vino, con el agua, el pan, etcétera, etcétera. Por tanto, lo que Jesús nos está queriendo decir es que esto no se ha acabado, que va a volver. Pues como hace el maestro cuando vuelve a la mesa, y para eso deja la servilleta doblada. Y esto es una costumbre que hoy la veo todavía. Estas costumbres de mesa yo las sigo viendo. Y ya sí, la señal para indicar que todo ha terminado es dejar la servilleta de cualquier manera. Pero mientras, si la dejas plegadita, y esto lo pongo a veces en comparación, desde mi punto de vista, con el corporal de misa. El corporal de misa, esa servilleta específica que utiliza el sacerdote, la desdobla y al final de la Eucaristía la vuelve a doblar y lo pone en su sitio impecable, porque la Eucaristía no se va a terminar. Termina ese momento la ceremonia, pero volveremos a tener la misa pues por la tarde, al día siguiente, y el ciclo continúa, porque lo que representan estas servilletas como el sudario de Jesús es que esto no se ha terminado. ¿Por qué se aparece primero a las mujeres? Porque las mujeres pues son estas cofrades que están
habituadas al mundo funerario son las que están pendientes, ¿no?, de asistir a los familiares que están en duelo, de darles de comer y beber, porque cuando estás en duelo, sobre todo la primera semana, es la costumbre del Shiftá, que se llama así, de los 7 días, pues están tan compungidos y tan débiles que para eso están las mujeres atendiendo, ¿no?, ese aspecto nutricional que tienen las mujeres, ¿no?, del consuelo y de ayudar. Y por eso, pues, va a coincidir que sean las señoras testigo de este milagro de la resurrección. Y para eso tenemos un anillo maravilloso que encontramos en Jerusalén, que lo puedo presentar, y es la escena, lo llamamos el anillo de la resurrección. Es un anillo que encontramos en donde estoy excavando en Jerusalén, en las excavaciones de la ciudad de David, y nos apareció en contexto bizantino, alrededor de entre los siglos pues 6, 7 es donde apareció este anillo, y es una escena preciosa. Luego te lo enseño, el anillo, Almudena, y aparece en un lado, además en una figura más grande de lo habitual, pues un ángel sentado y se le ve aura sobre la cabeza. Luego al otro lado hay 2 mujeres que llevan sus mirras, y en el centro tenemos el edículo del Santo Sepulcro de la Basílica bizantina de ese momento de Jerusalén, tal cual lo veían. Entonces ese anillo es tan importante, tan maravilloso, porque primero nos dice qué texto evangélico estaba leyendo, y es el Evangelio de Mateo. Esa escena es el Evangelio de Mateo. Y la devoción femenina, en este caso, de un anillo de peregrinación. Y de estos objetos, ¿no?, que los llamamos reliquias de contacto, los llamamos así técnicamente, eran muy, muy populares en peregrinos ya desde el minuto 1, pero especialmente a partir de la época bizantina, donde tenemos estos objetos que los llamamos eulogia, que lo que eran eso, pues como vamos a diversos santuarios en la actualidad y tienes tiendas alrededor, en Montserrat, en Vaticano, en Lourdes, etcétera, Basílica del Pilar, donde puedes comprar tu rosario, tu estampita, tu imagen de la Virgencita del lugar, por ejemplo, o algo más. Y estos son los eulogia. Entonces, sabemos por las descripciones de peregrinos que estos objetos estaban en amplia circulación, estos anillos de peregrinación eran muy populares, y la reliquia de contacto consistía en que o bien tú viajabas a Tierra Santa y comprabas tu anillo o tu colgante, lo que tú estimaras, y lo frotabas en los lugares santos que ibas visitando. Entonces, este anillo de peregrinación, con toda probabilidad, pues se rozaba en el Santo Sepulcro para como llevarte, ¿no?, parte de esa energía sagrada procedente del lugar. También, pues aquellos peregrinos que no podían viajar a Tierra Santa encargaban a alguien que se enteraba, ¿no?, pues algún párroco o algún peregrino X, ¿no?, o algún señor también, ¿no?, que potentado, ¿me puedes traer de Jerusalén esto? Y lo puedes rozar en el Gólgota, o lo puedes rozar en la cueva del pesebre de Belén, etcétera. O sea que este tipo de reliquia de contacto estaba al orden del día. Y hemos tenido la gran suerte de encontrar este anillo maravilloso en Jerusalén. Ya se ha hecho todo el estudio científico, el análisis de materiales, el diseño, todas estas cosas, la tipificación, y ya pues se ha publicado el artículo y he recibido pues un permiso especial pues para contar y hablaros de este anillo maravilloso que de verdad sobrecoge, porque ves cultura material, ves lo que la devoción popular, a esos peregrinos anónimos que no son los grandes figurones, los grandes personalidades, ¿no?, que llevaban un anillito sencillo, y por desgracia pues esta señora lo perdió, pero claro, para el deleite y la delicia de todos nosotros, porque tenemos la imagen y vemos qué es lo que estaba viendo el peregrino de entonces y qué evangelio estaban siguiendo. ¿Por qué no le reconocieron? Sí, yo lo relaciono con el concepto del cuerpo glorioso. Lo mismo que leemos, especialmente el otro día con los alumnos, estábamos leyendo el Targum, que es la lectura aramea del texto bíblico en las sinagogas. Estábamos leyendo pues la creación, la pareja primordial, Adán y Eva, y leemos en el Targum que estaban vestidos de gloria. Es una vestimenta luminosa que hacía que ellos no se dieran cuenta que estaban desnudos. Entonces, esta vestirse de gloria es una luz sobrenatural, divina, que hacía de esta pareja también tan pura y tan bella, creada por Dios, vestirse de esta manera.
Para mí, este no reconocer a Jesús ya resucitado tiene que ver con esta luminosidad, el haber superado la muerte terrenal, la fase carnal, que es la que a los mortales nos toca cuando estamos en este plano. Claro, la resurrección es algo más. Entonces, claro que no le podían reconocer, lo mismo que Adán y Eva vestidos de gloria no podían reconocerse desnudos, pues Jesús no le vamos a reconocer resucitado porque está con esa belleza tan extraordinaria que le está vistiendo. Después de haber superado la muerte, haber superado esas heridas, ese tormento como hombre, que también era Jesús, ese cuerpo tenía que ser otra cosa, el cuerpo glorioso de un Cristo resucitado. Muchísimas gracias, Cayetana. Eres un regalo, agradecerte también tu presencia cada viernes. Ay, hija, me sacan los colores. Y para mí el regalo sois vosotros, porque es que me permite compartir y también lo que es parte de mi trabajo en Israel, que bueno, pues es a veces un gran desconocido en nuestro plano occidental y hay que hablar y hay que decir, ¿no? Entonces me honráis vosotros mucho más de lo que os podéis pensar. Así que gracias a vosotros, a los oyentes también en estos días tan especiales, y quedémonos con ese cuerpo glorioso del Cristo resucitado, que es lo que al final nos guía y nos ampara y nos hace tirar para adelante. Así que muchas gracias, Almudena, y paz y bien a todos, como siempre. Gracias. Después de hacer con Cayetana este recorrido, damos ahora la bienvenida a Carmen Gutiérrez, que va a compartir con nosotros lo que está viviendo tras la muerte prematura de su hija y cómo le ha mostrado que el Señor está siempre en nuestras cruces. Hace 3 años fallecía Ascen, maestra de Manzanares, en Ciudad Real, pero antes de morir quiso escribir una carta de amor a su hija Luz, que entonces tenía 2 años. Su marido Ernesto la ha convertido en un cuento, Mi pequeña Luz, para recordar a Ascen y para que pueda ayudar a otras personas en su proceso de duelo. La verdad es que la acogida ha sido impresionante hasta el punto de tener que hacer una 3ª edición.
Esta noche nos acompaña Carmen, madre de Arsen y abuela de Luz, para hablarnos de todo lo que han vivido en estos últimos años. Buenas noches, Carmen. Hola, buenas noches, padre Javier. Carmen, ¿cómo era vuestra vida antes del diagnóstico que recibió tu hija? Pues la verdad que era una vida de familia unida. A mi marido Antonio y yo ayudábamos a llevar a Luz a la guardería porque sus padres trabajaban como profes. Nosotros la llevábamos y la recogíamos. Siempre hemos estado muy dispuestos a echar una mano y hemos estado muy unidos. Ellos se querían mucho y nosotros también. Carmen, ¿cómo vivisteis la enfermedad de Arsen? Pues la verdad que fue todo muy rápido. Su enfermedad, un melanoma que se extendió rápidamente. Duró apenas 2 meses. Al comienzo nos dijeron que tenía una neumonía, pero luego comenzaron a hacerle pruebas y nos dieron la peor de las noticias. En el tiempo que estuvo en el hospital, estaba pegada al oxígeno. Los días allí fueron muy duros. Lo primero para ella y luego para el resto de la familia. Todos hacíamos lo que estaba a nuestro alcance por ella, pero fue un calvario. Ella tenía muchas ganas de vivir. Y hasta el último momento estuvo muy fuerte. Luz iba a verla todos los días al hospital para que pudiera estar con ella y con Ernesto. ¿Cómo recuerdas el día de su muerte? El día de su muerte, el día antes de fallecer, fueron 2 sacerdotes, los mismos que le unieron en matrimonio el día de su boda. Se confesó y le dieron la unción de enfermos. Ella tenía mucha paz interior. Nos dijo hasta el último momento que cuidáramos mucho de Luz. Cuando ella falleció, estábamos allí su familia más cercana. Nuestro hijo Ángel Luis, su padre, Ernesto y yo. Todos unidos y cogidos de la mano. Eso te deja marcada para siempre. La fe nos da fuerza para soportar todo y salir adelante. Carmen, ¿cómo habéis vuelto a aprender a vivir desde entonces? Cuesta mucho vivir sin su presencia, pero nuestro amor hacia ella se mantiene vivo. Cada día hablamos de Arsen, entre nosotros y también con Luz. Ella quiere saber muchas cosas de su mamá y nos pregunta a cada momento. Es una niña muy curiosa y muy alegre. ¿Cómo ha manifestado el Señor su amor a vuestra familia? Al principio, yo estaba muy enfadada con Jesús. No entendía el porqué. ¿Por qué a nosotros? Arsen tenía toda la vida por delante y eran muy felices. Una familia unida con su niña. Pero de repente llegó el dolor y el sufrimiento. El Señor se hace presente en el dolor. Y ahí encuentras el rostro sufriente del Señor, que es el que nos da la vida. Todo lo que tenemos es gracias a Él. ¿Cómo surge la idea de escribir un cuento que es para Luz, para tu nieta, pero también pensando en todas las personas que han vivido el fallecimiento de una persona a la que quiere? Arsen, mi hija, escribió una carta de despedida para Luz cuando estuvo en el hospital. En uno de los grupos de duelo en los que estuvo Ernesto, le surgió la idea de convertir esa carta en un cuento, para que Luz pudiera tenerlo y como homenaje para Arsen. Belén, una de las mejores amigas de Arsen, se encargó de hacer las ilustraciones y 3 años después de su muerte, el cuento vio la luz. A ti, Carmen, ¿cómo te ha ayudado este cuento? Me ha ayudado a ver esta situación de diferente forma. Si este cuento ayuda a otras personas que pasan por la misma situación, pues me parece muy bien. Porque el amor
se puede transmitir de diferentes formas. Y en esta historia hay muchísimo amor de una madre a su hija. Como decíamos antes, las presentaciones son un éxito. ¿Cómo lo estáis viviendo y qué os cuenta la gente de lo que han vivido gracias a este cuento? Y también gracias, y en parte, pues a lo que han vivido con Ascen en su vida. Nos estamos encontrando pues con mucho cariño de la gente. En la presentación que hicimos en Manzanares, nos acompañaron amigos de la infancia de Arce, sus compañeros de los colegios donde trabajó, las enfermeras y doctoras que cuidaron de ella en el hospital, nuestra familia. Ahí te das cuenta de ese amor que rebosa y se multiplica. La gente que ha leído el cuento nos dice que les deja huella y eso te fortalece por dentro del dolor que tienes como una madre. Carmen, tú eres voluntaria vicenciana. ¿Cómo te ha ayudado el servicio a los demás pues a vivir toda esta situación que estáis viviendo? En este tiempo he continuado con mi servicio a los demás. Todas las semanas tengo reuniones de vida ascendente en la residencia de mayores La Milagrosa. En ellas leemos el Evangelio del domingo siguiente y reflexionamos sobre lo que nos dice el Señor a cada uno de nosotros. En estas reuniones les he hablado de mi situación y les he dicho que el Señor nos da mucha fuerza en ciertos momentos y que sin su ayuda no podríamos seguir adelante. Ellos también me cuentan sus vivencias. También colaboro en el ropero solidario que tenemos para ayudar a las personas vulnerables y sin recursos. Allí trato de darles ánimos para seguir adelante y ayudarles en todo lo que necesiten. Como decía San Vicente de Paúl, ellos son nuestros amos y señores. Carmen, ¿cómo has sentido la presencia de la Virgen junto a vuestra cruz? La Virgen camina siempre conmigo, desde que me levanto hasta que termina el día. La Virgen, nuestra Madre, padeció el sufrimiento de Jesús, igual que una madre cuando pierde a su hija. Ese dolor es tan grande que la Virgen María nos lleva en sus brazos y nos protege con su manto, igual que cuidó a Jesús en su regazo. Así nos cuida a nosotros y nos protege. Y aunque hay veces que no entiendo cómo el dolor se puede convertir en amor a Jesús y a María, sé que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Mi marido y yo rezamos el rosario a María todos los días desde hace muchísimos años. Y eso nos da consuelo y nos ayuda a seguir. Carmen Gutiérrez, muchísimas gracias por haber compartido en esta noche el dolor por la muerte de tu hija Ascen, pero también la enorme esperanza con la que estáis viviendo este momento y también reconociendo pues cómo el amor de Dios se manifiesta también en el dolor. Muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros por el programa que hacéis.
Damos ahora la bienvenida al Padre Miguel Márquez, Superior General de los Carmelitas Descalzos, y su sección Dios nos hace guiños. Buenas noches a todos. Noche santa, noche sobrecogedora, noche de Viernes Santo a Sábado Santo, noche de silencio y noche de poner el corazón en este misterio de la Pascua, misterio de muerte y resurrección, que nos hace pegar el oído al corazón de la entraña de esta tierra y de la entraña de este mundo que anhela resurrección. Pegamos el oído y pegamos el corazón como el discípulo Juan al latido de Jesús en esta noche especial. Y quiero contaros que esta noche de pasión, noche de silencio, que esta Semana Santa la vivo también con este pueblo que sigue sufriendo la guerra. Estoy en Ucrania, acabo de atravesar hace 2 días la frontera a pie, caminando para venir a celebrar con los hermanos, con las hermanas, con la gente, con los que oran, rezan y siguen pidiendo por la paz. Me dicen que, aunque parece que Ucrania está silenciada, que no es tan noticia, pero siguen muriendo más de 2.000 personas al mes del bando de Ucrania, seguramente del bando de Rusia, incluso más. Puede ser, de cualquier manera, tantas personas que siguen perdiendo la vida aquí y allí. No nos olvidamos de ninguna guerra, de ninguna situación de conflicto, de pasión. Estos días que celebramos la crucifixión, que celebramos la muerte, pero también celebramos la resurrección de Jesús, queremos acordarnos de todos los muertos, de todas las personas víctimas de tanta injusticia, de tanto horror. Hace 2 días atravesamos la frontera, camino de Berdichev, que es donde está el santuario de la Virgen del Carmen, que es la patrona de los católicos de Ucrania, donde he celebrado algún año la fiesta de la Virgen del Carmen. Recuerdo hace 2 años o 3 años con 14 obispos ucranianos. He venido para acompañar, para celebrar con los hermanos en Berdichev, y hoy estoy haciendo este programa en Kiev, en la capital de Ucrania, y nos dirigimos dentro de un ratito a la zona más próxima al este, que es la zona más conflictiva, donde está la guerra. Nos dirigimos a Kharkiv para visitar a las carmelitas descalzas, que están allá, un grupito pequeño de carmelitas que están en su monasterio. La otra parte de la comunidad permanece en Polonia, en espera del resultado de la guerra, en espera de acontecimientos, y vamos a visitar y celebraremos hoy con las carmelitas de Kharkiv, y la vigilia pascual celebraremos de nuevo aquí en nuestra parroquia en Kiev. Quiero compartir con vosotros la celebración tan intensa y tantas personas que me conmueven, que me atraviesan, que son un testimonio. La celebración del Jueves Santo ha sido una celebración intensísima, celebrada en
ucraniano, aunque he predicado y he recordado como toda la orden, toda la iglesia, todos los cristianos y toda la gente que reza y que ora por este pueblo de Ucrania y por todos los pueblos en guerra. Hemos recordado a todos los pueblos y todas las regiones de la tierra que también olvidadas, que están en situaciones de guerra, de conflicto, y hemos orado por todos ellos en esa tarde de Jueves Santo, día del amor fraterno, día de la Eucaristía, día de la comunión, y también hemos recordado, como nos ha invitado el Papa León, a orar por todos los sacerdotes en crisis, por todos los sacerdotes que necesitan reencontrarse o reenamorarse. Hemos recibido tantos mensajes tan bonitos que recuerdan a los sacerdotes que se entregan, que se dan, que son canales de vida, que se dejan atravesar por Jesús para ser bendición, para ser personas que acogen, que bendicen, que abrazan, que perdonan. Es muy, muy bonito aquí también como la gente te pide la bendición, te la piden con tanta devoción, con tanto sentimiento de ser una presencia de la gracia de Dios a través de la mediación del sacerdote. Y al principio de la misa, los niños de la parroquia de la iglesia de Berdichev han traído una rosa blanca a cada uno de los sacerdotes, un gesto muy, muy bonito, un abrazo, un saludo a cada uno de los sacerdotes. Y al final de la misa también la gente entraba con flores para agradecer a sus sacerdotes, para agradecer a cada uno. Bueno, una cosa muy sobrecogedora. Yo también he agradecido en nombre de los carmelitas, en nombre de la orden, a los sacerdotes, a los que se quedan aquí para atender, para cuidar, para acompañar a la gente. Durante varios momentos hemos escuchado las sirenas, impresionante, sobrecogedor, la sirena que suena y que la escuelita de al lado tienen obligación de esconderse en el búnker, y hemos bajado con los niños y con las maestras al búnker durante el tiempo que dura la amenaza. Cuando hay una sirena es que un misil o un dron o una bomba viene en una región, en un área determinada. Y hemos estado ahí con los niños en el búnker debajo de la iglesia un ratito. Hemos escuchado 4 o 5 veces las sirenas y hemos orado en cada momento. Quiero contaros que la celebración del Jueves Santo ha sido una celebración especialmente significativa, con el lavatorio de los pies a un grupo de hombres en medio de una iglesia emocionada. Alguna mujer lloraba. Todo aquí es muy sensible, todo es muy como a flor de piel, todo se vive tan intensamente. Era muy bonito ver una iglesia llena de hombres, mujeres, niños, jóvenes, como todas las edades, como toda la gente unida en torno a una celebración y como muy recogidos, muy intensamente viviendo este momento. Y hemos dado gracias a Dios juntos por el don de la Eucaristía, por poder celebrar la Eucaristía en este momento también particular. He visto y he compartido con personas que están haciendo labores tan bonitas de voluntariado, y he visto una ancianita que con un bastón, con una muleta, barría las escaleras de la basílica, del santuario. Y he preguntado cómo esa mujer que casi camina con dificultad está barriendo las escaleras. Me han explicado que esa mujer se llama Svitlana y que es enfermera, que ayudó a traer al mundo a tantísimos niños. Vivió en Rusia muchos años y adoptó 5 niños que ahora siguen en Rusia, ya mayores.
y ella, que es anciana y que después de venir de trabajar tantísimos años en Rusia no tiene nada. Bueno, me ha sobrecogido Svitlana, porque dicen que no tiene nada, no tiene pensión, no recibe nada y ayuda a todo el mundo con lo poco que recibe. Como la he visto barriendo las escaleras con una muleta, como con una voluntad de hierro, y eso me dicen que es una mujer como de una voluntad, de un deseo de ayudar a cualquiera, y cualquier cosa que le dan lo reparte con los demás, recicla cartón, recicla papel para sacar unas monedillas. Bueno, la he saludado, hemos estado un poquito hablando y me ha sobrecogido mucho la historia de esta mujer, como de tantas otras personas. Me dicen que los más pobres son los que mejor ayudan a los demás, y esta mujer tiene una voluntad de hierro y dirige y anima a otras ancianas a trabajar con ella. Estaban ahí repartiendo las escobas y trabajando para limpiar antes de la celebración de la tarde, recordando a esta mujer que hace un servicio tan desinteresado y sin tener nada. Me sobrecoge mucho esto, sin tener nada. Ahora en Kiev he preguntado por las personas que hace 4 años, una jovencita que me pidió la bendición para ir a la guerra, y me han dicho que ha vuelto ya después de 2 años de estar en la guerra, y la veré en la vigilia pascual. Y también otra joven que perdió todo en Mariupol y que también está por acá, otra joven. Bueno, quiero con vosotros recordar a tantas personas que en esta situación, sin embargo, siguen luchando, siguen ayudando a otros, siguen como arrimando el hombro. Iremos a visitar a un grupo de heridos de la guerra, rezaremos con ellos y pediremos por las consecuencias de la guerra. Me estaban diciendo los hermanos hace un ratito que Ucrania está muy herida psicológicamente, que los hombres que van a la guerra y vuelven tienen muchas dificultades en familia, que tienen mucha dificultad para asentarse, para vivir con normalidad la vida de familia, que quedan muy, muy tocados, muy heridos. Bueno, quiero que elevemos una oración por esta situación, por esto que estamos viviendo, por esta Semana Santa particular aquí y en todo el mundo, cuando estamos escuchando tantas inestabilidades provocadas por tanta arbitrariedad, por tanta locura, y queremos que nuestra celebración de la Semana Santa, de estos días de pasión y gloria, se conviertan como en una bomba, en un impacto de esperanza en nuestra tierra, en nuestro mundo. Queremos unirnos a todos aquellos que saben que el horror y que la guerra no es la palabra definitiva. Queremos unirnos a todas esas personas que con tanta fe rezan. Esta mañana tempranito, ayer tempranito, cuando fui a la iglesia antes de salir de viaje, teníamos por delante 10 horas de viaje, vi una ancianita delante del monumento, delante del Santísimo. Era la que abrió la iglesia y estaba allí rezando con una linternita delante del Santísimo, donde está el monumento, en un lado de la iglesia, y estaba allí rezando por esa mujer que reza, por tantas mujeres y hombres que rezan, por tantas personas. Ayer visitamos una familia de amigos con 2 hijos y él nos contó su conversión. Él era ortodoxo y a través de Juan de la Cruz y de los místicos del Carmelo se convirtió al catolicismo, y nos contaba el impacto para él de la doctrina de los místicos del Carmelo y cómo se unió a la iglesia nuestra, a la parroquia, y empezó a colaborar. Hablaba con una pasión, con una fuerza, con una luz
en la mirada que me sobrecogió también. Tantas historias que estoy escuchando estos días que me conmueven profundamente por todos ellos, por tantas personas que en medio de estas situaciones se convierten en personas que rezan, que oran, que ayudan a los demás, que colaboran. Quiero pediros una oración y quiero que oremos unidos. En profunda comunión en este momento, celebrando juntos la vigilia pascual que celebraremos hoy, quiero rezar con vosotros y pedirle a Jesús resucitado que resucite nuestra vida, que no nos rindamos, que no nos conformemos, que no nos dejemos llevar de sentimientos negativos, que podamos gritar y orar con todas las personas que nos miran desde el cielo. He visto fotografías del holocausto de los judíos en Berdichev, de aquellos que fueron ejecutados al lado de nuestro convento en Berdichev, ¿no? Fotos que te dejan el horror dentro, recordando a tantas personas que en la historia han pasado ya y que nos miran desde el cielo, pensando qué nos dicen, cómo miran nuestra vida en este momento. Pido que nos despierten y que nos resuciten. Aquí el grito es Christus voskres, en ucraniano, Christus voskres, Cristo ha resucitado. Cuando escuchéis esto, estaremos celebrando la Pascua de la Resurrección y yo habré vuelto de la zona del este, siempre, si Dios quiere, habré vuelto de la zona donde está más la guerra, en la zona de Kharkiv, y estaré celebrando en Kiev, que dicen que es también de los lugares más peligrosos porque cada noche hay drones y hay sonido de sirenas aquí. Pues desde este lugar vivo la pasión de Jesús y la vivo con todos vosotros, contigo que me estás escuchando. Estés en la situación que estés, lejos, cerca, en cualquier continente, en cualquier país donde escuches esto, nos sentimos unidos, así como muy pegados, como muy unidos en torno a esta celebración de la resurrección, también como los discípulos después de la muerte de Jesús, que se sentían con miedo, se sentían así como encerrados por miedo a los judíos. Decían, nosotros tenemos también miedo, pero sentimos que algo puede suceder y abrir nuestra vida a un Pentecostés, a la fuerza del Espíritu, a la esperanza, a eso que en el ser humano también es una fuerza que es más poderosa que toda negatividad y que toda muerte. Me conmueve mucho esto, verlo en la gente y cantar con ellos la resurrección. Cantaré con todos vosotros. Que el Señor os bendiga y os conceda una Pascua de resurrección llena del don de Dios. Os tengo presentes aquí y sé que estoy presente en vuestra oración, en vuestro corazón, y cada persona que encontraré en este camino les transmito vuestra solidaridad, vuestra cercanía, vuestra oración. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Christus voskres. En Entre tú y yo esta noche, ¿qué nos traéis? Pues mira, Almudena, ante el crucifijo, ¿qué vamos a sentir? Que Dios nos ama, y lo que dijo Benedicto XVI, que es la gran verdad de nuestra vida y que nos da sentido a todo lo demás.
Pensemos con toda seguridad y certeza el sí de Dios al hombre. El sí de Dios al hombre es Cristo en la cruz. El sí de Dios al hombre se manifiesta en Jesucristo crucificado. Nos muestra plenamente su amor redentor, el amor hasta el extremo, la entrega incondicional y la máxima unión entre la divinidad y la humanidad. Cristo en la cruz carga con nuestro pecado y se convierte en el camino de salvación y reconciliación definitiva entre Dios y la humanidad. Dios de ninguna manera es indiferente al sufrimiento humano. Lo convierte, si nuestra libertad así lo vive, en pasos a la verdadera vida. San Pablo es un testimonio constante de esta realidad y nos pide estar arraigados y edificados en Cristo, firmes en la fe. Cristo, muerto en la cruz y resucitado, es el fundamento de nuestra vida, el centro de la fe cristiana. Realmente, como nos decía frecuentemente Benedicto XVI, un mundo sin Dios, sin un Dios que así salva, ama, redime, es un infierno, donde prevalece el egoísmo, las divisiones, las guerras, los odios, la desesperanza, la carencia de sentido, una falta total de amor, alegría y esperanza. La cruz muy a menudo nos da miedo, porque parece la negación de la vida. En realidad es lo contrario. Es el sí de Dios al hombre, la expresión máxima de su amor y la fuente de donde emana la vida eterna. Claro, de hecho, del corazón de Jesús, abierto en la cruz, ha brotado la vida divina, siempre disponible para quien acepta mirar al crucificado. Por eso, nos invitaba a acoger la cruz de Jesús, signo del amor de Dios, como fuente de vida nueva. Sin Cristo, muerto y resucitado, no hay salvación. Solo Él puede liberar al mundo del mal y hacer crecer el reino de la justicia y la paz y el amor al que todos aspiramos. Mira, el Papa León XIV define la cruz de Cristo no como una derrota, sino como el máximo testimonio y la transformación del dolor en el amor de Dios, convirtiendo un instrumento de muerte en su signo de vida y salvación. En sus enseñanzas subraya que la cruz representa la entrega total, la unidad de la humanidad frente a la división y la identificación de Dios con la fragilidad humana, invitándonos a vivir el amor incondicional. La cruz es la manifestación suprema de que la caridad divina es mayor que el pecado y que la muerte. Mira, la humanidad de nuestro Dios se llama, que hemos comentado tú y yo, un capítulo del Señor de Romano Guardini. En todos los acontecimientos de la vida de Jesucristo se manifiesta la humanidad de nuestro Dios, el mundo tal como lo ve Dios, a saber, desde dentro, en función del corazón y el destino humano. En la Semana Santa vivimos intensamente todo esto, de nosotros depende. Vivimos la humanidad de nuestro Dios, que estalla en su amor hasta el extremo. Son días para orar, para sentir el profundo misterio que se celebra, la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Más allá de las tradiciones y procesiones, se nos invita a un recogimiento interior para experimentar en nuestra propia vida el paso de la muerte a la vida, del amor extremo en la Eucaristía y en la cruz, para pasar de la esclavitud de nuestro yo egoísta a la plenitud del amor, de la luz, del bien, de la auténtica libertad. No hay páginas en todos los libros que se puedan escribir, que hayan existido o existirán, para describir el amor que manifiesta a Cristo en la Eucaristía y en la cruz. Mira, mis padres me enseñaron
una ejaculatoria que te he dicho muchas veces, que decíamos al pasar por una iglesia. Oh Jesús, que me has amado hasta la cruz y la Eucaristía, tengo hambre de ti. Realmente nunca se acabará de hablar de la pasión del Señor, sus momentos de agonía en Getsemaní, sus horas en la cruz, su hablar del perdón, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, y dejarnos precisamente en esos momentos para que nos acompañe en el camino de la vida, en todos los momentos, tanto de dolor y sufrimiento como de alegría, a María, como nuestra Madre. ¿Hasta dónde experimentó la humanidad de Jesús el abandono y la soledad, verdad? Para decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es que impresiona muchísimo. El sí de Dios, hombre, pesa infinitamente más que todo lo que pueda contarse a lo largo de la historia. Muestra al Dios que asume nuestra humanidad hasta convertirse en el amigo, en el hermano que ama hasta el extremo, hasta dar su vida y la última gota de su sangre, hasta convertirse en alimento cotidiano, presencia diaria, hasta en el momento que muere. Y como decíamos, nos deja, es impresionante que en el momento que muere, nos deja a su madre como la madre de la humanidad. Cierto, solo Dios puede hacer cosas así. Solo el Dios infinito, el creador de todo, el amor misericordioso puede decir desde nuestra misma humanidad, para que lo vivamos en el día a día: esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía. Esta copa es la copa de la nueva alianza. Es mi sangre. Cada vez que bebáis, hacedlo en memoria mía. Poder vivir cada día en la Eucaristía la pasión, muerte y resurrección del Señor, no hay nada más inmenso y expresión más alta del amor extremo. Es verdad. Lo que tiene que rebosar en nosotros es la gratitud. Todo se hace vivo entre Dios y yo en esta corriente de misericordia y gratitud. La intensidad de los últimos días de la persona a la que se quiere, qué significativos y qué recordados son, ¿verdad? La intensidad de los últimos días de la persona a la que queremos y de todo el entorno en el que se desarrolla encierra toda una vida. Dios en la cruz de Cristo revela así su misterio de amor. Dios asume así nuestra humanidad, nuestro sufrimiento, nuestra muerte. Dios nos enseña así el sentido de la vida. Todo como en la creación lleva la firma de su autor. Dios Padre, amor, bondad, misericordia. Sencillamente se puede decir que es motivo de estupor, adoración, acción de gracias, consuelo, confianza. Ya nunca jamás nadie, si quiere, estará solo en la incomprensión, en la traición, en el sufrimiento. Dios está de la manera más humana en la historia de nuestra vida, en esos últimos días. El sí de Dios, revelado en Jesucristo, en la cruz, sí, es el sí pleno al hombre. Todo en nuestra vida, las alegrías, las penas, los sufrimientos, los trabajos, las dificultades, los éxitos, todo vivido desde el sí de Dios, revelado en Jesucristo en la cruz. Es el sí a mi verdadera vida, a mi renacer. ¿Qué nos ha traído la muerte de Jesús en la cruz? Nos ha traído nuestra redención, nuestra salvación, la vida. La cruz de Cristo ha transformado todo el mundo. Depende de cada uno de nosotros vivirlo. El amor de Jesucristo es lo seguro. El amor de Dios lo sabemos por Jesucristo. Por Cristo en la cruz sabemos a ciencia cierta que Dios nos ama. La fe, y de una manera o de otra, que ya lo hemos dicho mucho en nuestros diálogos, no es un mero asentimiento intelectual del hombre a las verdades particulares sobre Dios. Es un acto por el cual
me confío libremente a un Dios que es Padre y me ama. En nuestra vida diaria, marcada por problemas y situaciones a veces duras y dramáticas, nos hemos de abandonar confiados en Dios, que nos ha dado un sí pleno. Mira, Romano Guardini sostiene una tesis central. Solo quien conoce a Dios conoce al hombre. La verdadera naturaleza humana, su sentido y dignidad, solo se revelan plenamente a través de la relación con lo divino, en la figura de Cristo. Sin Dios, el ser humano se disuelve en una antropología vacía. Vivamos del sí de Dios al hombre. Nos despedimos hasta el próximo programa. Estaremos aquí puntuales a nuestra cita el próximo viernes en Hay Mucha Gente Buena. Gracias por estar ahí. Han escuchado en Radio María Hay Mucha Gente Buena, un programa que dirige Almudena Delgado. I say it's all